Por favor. Reiteramos a todos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de ministerio de la palabra de Dios. Estamos aquí para compartir de las Escrituras. Y nuestra oración y nuestro ruego al Señor es que podamos tomar nuestra porción, podamos aplicarla a nuestra vida y que la palabra de Dios nos pueda llevar, nos pueda mostrar de lo que hemos cantado, de la grandeza de nuestro Dios, de su inmenso poder, de la manera como Él se revela a nosotros. Cantamos de manera misteriosa, ¿verdad? Suele Dios aún obrar. A veces no entendemos por qué, por qué Dios obra como obra, y a veces tampoco entendemos cómo acercarnos a ese Dios que obra de una cierta manera, de manera válida. Así que vamos a considerar en esta tarde. Estuvimos 2 domingos leyendo y comentando algo de Hechos del capítulo 17 y vamos a volver ahí porque todavía tenemos una parte pendiente, ¿verdad? Así que vamos a Hechos del capítulo 17. Yo no sé si se dio cuenta de los himnos que cantamos. Se parecían mucho, ¿no? No. ¿Sí? Ambos nos llevan a contemplar a ese Dios que se revela a nosotros. No se les va a olvidar, 4:62 y cantamos el 2:64. Se lee de derecha a izquierda y vamos a tener la misma idea principal en el tema que vamos a tratar. Bueno, esos números no están inspirados, ¿eh? No están inspirados. Hechos el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 34. Ya algo hemos comentado, considerado, desde el versículo 16 hasta más o menos el versículo 16, 17, 18 y algo pequeño desde el versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Es Pablo en su segundo viaje misionero, llegando a una ciudad importante, a una ciudad de mucho auge en la época en que está escrita el libro. Era cuna, esta ciudad de Atenas, cuna del conocimiento, cuna de los grandes escritores, de los pensadores. Era una ciudad y los que venían a vivir a esa ciudad se impregnaban rápidamente de la cultura, porque allí abundaba el conocimiento y la escritura y la discusión de la trascendencia quizás de la vida o de la importancia de la vida. Seguramente se planteaban preguntas y cuestionamientos de cosas esenciales de la vida. Así como Job se planteó en su momento acerca de la brevedad de la vida y de que esta vida en realidad genera muchos sinsabores, pero esta vida es corta. Y Job dice, en realidad el hombre va a perecer
y dónde va a estar? Y es una pregunta, ¿verdad?, importante, esencial, y que están dentro de todas estas preguntas existenciales. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Nos lleva a esas preguntas que Job plantea y que vamos a considerar también aquí en esta porción, nos lleva a pensar más allá de nosotros. ¿Y cuál es el sentido en nuestra vida? ¿Por qué nosotros estamos? Dice, vamos a leer, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Primer paréntesis. ¿Creen ustedes que Concepción está entregada a la idolatría? Así que, dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Segundo paréntesis. Allí habían filósofos, importantes filósofos y escritores, muchos de ellos pertenecientes a escuelas filosóficas y quizás muchos de ellos con muchos discípulos que seguían las corrientes y el pensamiento. Lugares para discutir, lugares para educarse. Y aquí está mi pregunta. ¿Creen ustedes que Concepción es un lugar donde se desarrolla el conocimiento? Está preguntarnos cuántos colegios tenemos en Concepción. O cuántos institutos de educación superior tenemos en Concepción. ¿Cuántas universidades tenemos en Concepción? Hoy día, ¿verdad? Los estudiantes que rindieron la PAES han estado preocupados de poder ir a matricularse a aquella universidad donde, de acuerdo a la PAES, pudieron ser seleccionados y poder inscribirse para adquirir conocimiento y poder desarrollar después, a futuro, una carrera. Indudablemente que sí. Tenemos Santiago, ¿verdad? Un polo educativo. Tenemos Valparaíso, también Valparaíso, Viña del Mar, un polo educativo. Tenemos Concepción, un gran polo educativo. Muchos estudiantes vienen a Concepción y allí tenemos grandes escuelas del conocimiento. Uno dice, ¿dónde me voy a ir a estudiar matemáticas? ¿O dónde me voy a formar como arquitecto? ¿O dónde me voy a ir a estudiar medicina? ¿Verdad que tenemos referentes? Secreto, la mejor de todas es la Católica. Pero allí van, ¿verdad? Tenemos universidades que se caracterizan por ser íconos en ciertas áreas del conocimiento y uno puede ir allí y formarse. O sea, no estamos lejos, ¿verdad? No estamos lejos de parecernos un poco a esta Atenas antigua. Sigamos. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque es predicador, no, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir, qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Tercer paréntesis. ¿Creen ustedes que Concepción se puede caracterizar por ser una ciudad religiosa? ¿Locales de reunión habrán en Concepción? Bueno, tenemos unos vecinos al frente, ¿verdad? Tenemos unos vecinos al frente, tenemos unos vecinos 2 cuadras más arriba, tenemos unos vecinos frente a la, ¿cómo se llama la Plaza Cruz? ¿O Conde? Por lo menos cerca del local son lugares que yo conozco, lugares y templos donde se reúne gente para aprender. Algunos aprender la palabra de Dios, otros para aprender acerca de su religión, acerca de su doctrina. ¿Tienen cerca de ustedes algún templo mormón? ¿Tienen algún templo de los testigos de Jehová cerca? ¿Verdad que no están lejos de nosotros? O sea, por un lado ya hemos dicho que parece que Concepción sí también es una ciudad idólatra, pero por otro lado también la religión no está ajena, porque uno podría buscar y llegar a un lugar, ¿verdad? Y poder asistir a algún lugar de esto. Bueno, Pablo observaba y dijo estas palabras: en todo observo que sois muy religiosos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros pues adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hasta aquí
por el momento en la lectura de la palabra de Dios y planteo mi cuarto paréntesis, versículo 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Burladores, burladores. Al conocer esta revelación de Pablo, lo que Pablo ha declarado aquí en el Areópago, muchos de los que concurrieron para saber cosas nuevas, para ver qué tenía que decir este palabrero, dice que muchos se burlaban y otros le decían, ya te oiremos otra vez. Mi paréntesis es, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestros cercanos, ¿se burlan de estas cosas, de las cosas de Dios? ¿Sabe qué no me interesa escuchar? No, eso es para fanáticos, ¿verdad? Nos llaman a veces fanáticos. Bueno, ese es mi cuarto paréntesis. Nos parecemos como ciudad a estos atenienses. Habrán burladores que escuchando se burlan de las cosas de Dios y que algunos a lo mejor no abiertamente burlándose, pero cerrando el corazón y siendo indiferente a las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Ya te vamos a oír de nuevo. Ya, no te preocupes. O cuando uno conversa con ellos, lo único que quieren rápidamente, ¿verdad?, es que terminen de conversar para que ellos se puedan retirar. Bueno, pareciera que estos cuatro paréntesis también que aparecen en los atenienses, también lo tenemos nosotros en nuestra ciudad. Bueno, nosotros dividimos esta porción del versículo 16 al versículo 34, lo dividimos en tres momentos. Si uno puede, para los que no estuvieron el domingo, pero no es el domingo, los últimos dos domingos que estuvimos juntos, no es para que falten los domingos y vengan el martes para hacer un resumen. No, no, no. Pero si no estuvo los dos domingos anteriores, puede escuchar por la página, creo que ya está en la página los mensajes, los últimos mensajes que puede también escuchar. Hicimos una división de esta porción en los tres lugares donde Pablo estuvo. El primer lugar donde Pablo estuvo fue llegando a Atenas, como era su costumbre, el día sábado, que era el día del recogimiento de judíos, ¿verdad? Los judíos se recogían e iban a la sinagoga a escuchar la Torá. Bueno, Pablo, como acostumbraba siempre, en cada lugar donde iba, buscaba a judíos e iba a la sinagoga y allí les predicaba o allí discutía con ellos. Había un mensaje que él transmitía a los judíos y ese mensaje era declarar y exponer a través del Antiguo Testamento y mostrar a través de las escrituras del Antiguo Testamento todo lo que de el Señor Jesucristo se decía, así como el mismo Señor lo dijo. Se lo dijo o hizo con aquellos que iban camino a Emaús, abriendo las escrituras, partiendo de Moisés, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y allí hay un buen ejercicio de estudio para nosotros, para cada uno de nosotros. Poder detectar y buscar aquellas porciones en el Antiguo Testamento donde podamos ver al Señor. Bueno, una manera de buscarlo es leer del Señor y buscar todas aquellas porciones a las cuales, ¿verdad?, del Antiguo Testamento se hace referencia. Se hace referencia. Como por ejemplo, el Señor dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre, ¿verdad? Así es necesario. Y así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra
días y 3 noches. Así como leíamos, ¿verdad?, en el escrito de Felipe o en el pasaje del eunuco que iba leyendo una porción de Isaías, y Felipe se acerca a él y le escucha que leía al profeta Isaías, y Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice al eunuco, pero ¿cómo puedo entender si no hay quien me lo explique? Entonces, dice la porción que Felipe, partiendo de esta escritura, es decir, de Isaías el capítulo 53, les declaraba lo que del Señor decían, o les declaraba el Evangelio de Jesús, o le anunciaba el Evangelio de Jesús. Entonces allí tenemos otra idea de aquellas porciones del Antiguo Testamento que nos habla del Señor. Y ahí hay un buen ejercicio también. Eso es como tarea para este verano. ¿Ah? Para este verano. Bien, el Señor se junta nuevamente, Pablo sale de las sinagogas, pero allí se encontraba con judíos. Y les iba a contar de un hermano misionero que conocimos hace muchos años, que era un misionero americano, y que vivía en un sector 6 meses, pasaba el invierno en un lugar 6 meses, y los otros 6 meses hacía un largo recorrido. En esos 6 meses se abastecía de Biblia, se abastecía de literatura, cargaba una combi que tenía y salía. Y salía a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Y saben a quiénes buscaba? A judíos. Ese era su ministerio. Él había sido misionero en Israel. Lo expulsaron de Israel por predicar el Evangelio. Vuelve a Israel, entra y sigue predicando. Lo vuelven a descubrir, y lo expulsan y lo castigan de no ingresar a Israel por un montón de años. Bueno, en ese tiempo, él se dedicó a recorrer y buscar judíos en general en Europa, y en cada ciudad buscaba judíos. Como no lo dejaban, porque él no era judío, pero como no lo dejaban ingresar a la sinagoga, adivinen dónde encontraba judíos. En el cementerio para judíos. Y allí encontraba judíos, ahí iba a los cementerios y allí les predicaba el Evangelio de Jesús. Mientras leía esta porción, vino a mi mente ese hermano muy, 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 muy querido. Bueno, Pablo también tenía esto, buscaba a judíos, a sus compatriotas, para predicarles el Evangelio, para declararle en todas las Escrituras de que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, y Jesús a quien yo os anuncio, él es el Cristo. Y allí podemos aprender nosotros cuando conversamos. Nuestro propósito es compartir también el Evangelio de Jesús con aquellos a los cuales podamos compartir. El segundo grupo aparece también en el versículo 17, en la plaza cada día con los que concurrían, y estos eran no judíos, eran griegos. Y allí Pablo dice, les predicaba el Evangelio de Jesús, dice el versículo 18, también les predicaba el Evangelio de Jesús, pero ellos no tenían la Torá, ellos no conocían la Torá. Ellos no tenían la costumbre de ir al lugar de culto para escuchar el sermón acerca de la ley de Dios. Eran griegos, eran gentiles. Pero él también a ellos les comparte
un mensaje trascendental. Les predica el Evangelio de Jesús. Les predica el Evangelio de Jesús. Él es el bendito Hijo de Dios. Él es el que vino para morir. Este es el Evangelio, le dijo a los corintios, que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció. Apareció a unos cuantos hermanos, a otro grupo más grande en otra ocasión. Pablo dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Pero allí el Señor reúne a ellos y se declara y se revela a ellos. Bueno, Pablo predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y fíjense que ese mensaje a los atenienses le llamó la atención. Mucho, mucho la atención. Y le traen a un lugar llamado el Areópago, versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago porque ellos querían escucharle. ¿Qué es lo que era esta nueva enseñanza? Parece que él viene a hablarnos de nuevos dioses. Parece que ellos tenían el hábito de poder tener referentes de divinidad, porque en Atenas, mientras Pablo recorría, dice, su corazón se enardecía viendo a esta ciudad entregada a la idolatría. Y ellos querían conocer ese mensaje que Pablo traía. Y allí en el Areópago, Pablo le entrega un mensaje importante también. Y eso es lo que encontramos desde el versículo 22 al versículo 34. Y aquí abro un último paréntesis. Cuando recibimos alguna visita, nos dice, oye, ¿sabes qué? Ando por aquí cerca y te voy a pasar a saludar. O les voy a pasar a saludar. Si uno no está preparado ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace si no se ha peinado, se tiene que ir a lavar la cara? Si está con pijama, sube la escalera corriendo a ponerse pijama, o sea, no, ponerse ropa, ¿verdad? A cambiarse ropa. Y si el living está con algún poco de polvo, le pasará un pañito rápidamente por ahí, por acá, ¿verdad? Y, y ordenará un poco, ¿verdad? Para poder recibir a la visita inesperada, ¿verdad? Y ahí está, y recibe a la visita y la visita se va muy, muy contenta de la recepción, ¿verdad? Pero hemos preparado, hemos ordenado ese lugar donde, bueno, cuando ordenado, a veces recibimos a la visita así nomás. Pero esa visita no va a todos los compartimentos de nuestra casa, ¿verdad? ¿Se imaginan que llega a vernos todo ordenadito y dice, ¿saben qué? Voy a inspeccionar la casa. Vamos a ver cómo está el baño. Vamos a ir a ver cómo están los dormitorios. Vamos a ir a ver cómo está la sala de juego de los niños. ¿Verdad que una visita no hace eso? Tendrá que tener mucha confianza, pero no lo hace, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos tranquilos porque no lo hace en general, ¿verdad? Bueno, pero esa visita nos moviliza de alguna manera, ¿verdad? Si esa visita fuera el Señor, si esa visita fuera el Señor y nos ve que solo hemos ordenado aquí, por acá, y el living está muy bien ahí para recibirle, hay una diferencia, ¿verdad?, entre esta visita
primera que hemos mencionado y esta segunda visita que es el Señor. Bueno, la primera y gran diferencia es que es el Señor, el que está. Y la otra visita es una persona humana cercana a nosotros, ¿verdad? Pero en esencia, ¿cuál es la gran diferencia en la recepción? Es que la primera visita no va a saber cómo tenemos en los dormitorios, ¿verdad? Si está ordenado o no está ordenado, qué es lo que hay ahí. Pero la segunda visita, sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Hago la pregunta, media retórica. ¿Por qué la diferencia? ¿Qué hay en la segunda persona? ¿Qué hay en el Señor? Que su mirada no solo va a ver lo que está en el living, sino que también su mirada va a ver y va a llegar a todos los compartimentos de nuestra casa, ¿cierto? Nada podemos ocultarle. Ahora, ¿qué voy? Si supiéramos, si el Señor nos indicara y nos mostrara que Él va a visitarnos, estoy seguro que no solo ordenaríamos el living, sino que ordenaríamos toda la casa, porque Él sabría todo lo que hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor tiene atributos especiales, diferentes a los hombres, porque Él todo lo ve, porque Él todo lo escudriña, porque nada hay oculto para Él. Por lo tanto, ese conocimiento del Señor o ese conocimiento de Dios va a movilizar mi conducta, va a movilizar lo que debo hacer, va a movilizar mis palabras, va a movilizar mi comportamiento. Eso quiere decir que mientras más conozco al Señor, mientras más conozco a este Dios, ¿verdad? Más voy a saber cómo Él es y qué es lo que demanda y pide de mí. Y por lo tanto, el conocimiento adecuado del Señor va a mapear, va a movilizar mis acciones, mis palabras y mi conducta. Y un poco ese es quizás la esencia del mensaje que encontramos aquí en la tercera porción, allí en el Areópago. Pablo va a compartir con los atenienses y va a revelar a los atenienses a ese Dios no conocido. Para los atenienses, aunque tenían muchos dioses, aunque tenían esculturas para todas las divinidades, aún por si se le escapase a alguno de estas divinidades, ellos levantaron una estatua con una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo comienza a hablar de ese Dios no conocido. Y al final de su mensaje, ese Dios no conocido se transforma en un Dios conocido. Dice el versículo 20, dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Ustedes adoran al Dios no conocido, pues a Él lo adoran sin conocerle. Bueno, es a quien yo os anuncio. Y miren cómo termina la porción allí en el versículo 31. Dice en el mensaje, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
¿A quién está revelando Pablo en esta porción? Está revelando a ese Dios que juzga y está revelando a ese Dios que no solo juzga, sino que el juicio lo ha dado a un varón a quien él designó. Y él es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en toda esta porción, lo que Pablo va a hacer es presentar a ese Dios no conocido. Fíjense la importancia de conocer a ese Dios. La importancia de conocer a ese Dios. Dice, versículo 5, ese Dios no es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo. Ese Dios que yo les voy a revelar, por así decirlo, Pablo le está diciendo, Él no necesita nada humano, porque Él es quien está por sobre todo esto. Él es aún más el que da vida a todos y aliento y da todas las cosas. Otra idea. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Versículo 29, este es el versículo. Versículo 28, sigo leyendo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar. Siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o de imaginación. A veces pensamos que Dios necesita de nosotros los hombres, ¿verdad? Y Dios busca salvarnos para que podamos nosotros alabarle. Y es verdad, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no solo busca adoradores, sino también busca el reconocimiento y la alabanza. Las huestes celestiales observan a su creador y le alaban y le adoran. Nuestro corazón, al conocer a ese Dios, también debería volcarse en alabanza y en adoración. Pero fíjense, ese Dios está por sobre todo esto. Está por sobre todo. Él es glorioso en sí mismo. Él es excelso sobre todas las cosas. Y Él es, en esencia, Dios soberano. Por eso es importante, porque dice, siendo los hombres el linaje de Dios, como dice el versículo, no debemos pensar que la divinidad. Es decir, no podemos tener un concepto de Dios y armarlo a nuestro pensamiento. Y encapsularlo, encasillarlo en una concepción de Dios o en una imagen de Dios, como lo hicieron los atenienses. Las escrituras nos dicen que Dios es espíritu, el Dios invisible, que ha creado todas las cosas, se ha revelado a nosotros. Se ha revelado en la persona del Señor Jesús, para que conociendo al Señor Jesús podamos conocer al Padre, podamos conocer a Dios. Porque a Dios nadie le vio jamás, nos dice Juan. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por lo tanto, lo que Dios quiere es que en nosotros haya un concepto adecuado y correcto de lo que Dios es. ¿Saben? En esta porción tenemos por lo menos 6. Yo no conté, sino que escribí al menos 6 características, cualidades o atributos de Dios revelado a los atenienses. Vamos rápidamente
a los que alcancemos a ver. El mensaje de Pablo. Yo traigo un mensaje de ese Dios no conocido. Ustedes adoran a un Dios conocido, pues yo les voy a indicar quién es ese Dios conocido, no conocido. Y parte en el versículo 24, revelando a ese Dios, y termina en el versículo 31. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esto es tremendo para los atenienses. Porque los atenienses tenían la costumbre de localizar las divinidades y poner una imagen de cada una de sus divinidades y tenerlas encapsuladas. Y decir, este es el Dios de, este es el Dios de, este es el Dios de, todo esto con D minúscula, este es el Dios de. Pero Pablo le dice, ese Dios que yo les revelo es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es Señor del cielo y de la tierra, y él no habita en templos hechos por manos humanas. Lo que está diciendo y a dónde está llevando Pablo es a que ellos miren y piensen, ese Dios no conocido es el Dios hacedor de todas las cosas. Ese Dios creador, él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Hay muchos versículos que nos revelan en la palabra de Dios esta característica de Dios, que él es el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y todos los elementos que en ellas hay. Y todo lo que está constituido en el universo. Todo fue creado por él y es para él. Y ese Dios que hizo el universo, Isaías 45:12 dice, ese Dios dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Exactamente lo que esta porción nos está indicando. ¿Estaría pensando Pablo en esas porciones del Antiguo Testamento que nos hablan y que lo llevaban a ese Dios creador y sustentador de todo lo que existe y que es Señor de todo? Porque así ha dicho Jehová, versículo 45 también, capítulo 45, porque así ha dicho Jehová que creó los cielos, él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Él es el creador y que no ha creado todo lo que existe en vano. Lo ha creado y ha puesto al hombre que ha formado en esta tierra para que sea esta tierra habitada. Yo, Jehová, dice la porción, y no hay otro. O sea, lo primero que hace Pablo es llevarlo a contemplar ese cielo creado. No es producto del azar, no es producto de la composición de los elementos y que, no, ese es el Dios que creó de la nada, ha formado todo lo que existe y está ahí en la bóveda celeste para que veamos. En lo macro van a haber alineaciones de planetas. Asombrémonos, miremosla. Algunas estrellas, algunos planetas conocidos, como Júpiter, como Saturno, como Venus. La Luna estarán ahí a ojo. Otros planetas no a simple vista. Si no tiene un telescopio, baje Stellarium y allí podrá localizar en la bóveda celeste donde están localizados estos planetas. ¿Por qué? Porque el salmista dice que los cielos cuentan la gloria
de Dios y el firmamento la obra de tus manos. Nehemías dice, contemplando esto, dice, solo tú eres Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y quizá esta es la primera contemplación. Ustedes son grandes filósofos, grandes escritores, pero Pablo los lleva a contemplar a ese Dios que ha creado todas las cosas. Ese Dios que ha creado todas las cosas. Dice, además, siendo Señor del cielo y de la tierra, no solo es creador, sino que todo le pertenece a Él. Y cuando pensamos en que todo le pertenece a Él, ¿hay algo en este mundo que no le pertenezca? Aún nuestras vidas están en sus manos. Aún lo que tenemos, el Señor nos ha dado. Aún lo que necesitamos para vivir, el Señor está ahí siempre, porque Él es Señor. Él es el Dios soberano. La idea aquí de señorío es que Él gobierna, que Él es el amo, Él es Señor del cielo y de la tierra. Y nosotros, ¿verdad? Clamamos a ese Dios y a nuestro Señor y reconocemos que Él es el Señor. Y ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará. ¿Qué confesará? Que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando contemplamos al Señor y cuando reconocemos en Jesús el señorío que tiene sobre todo y aún sobre nuestras vidas, entonces estaremos dando gloria a ese Dios que en realidad no es el Dios no conocido, sino es ese Dios que se ha revelado. Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es soberano. La soberanía de Dios significa que tiene control absoluto de todo. La soberanía incluye que es soberano sobre la creación, él es aquel que sostiene, como dice un escritor, la soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda la creación. Y para ser soberano, Él debe ser omnisciente, Él debe ser todopoderoso y Él debe ser absolutamente libre. En la porción que tenemos, la soberanía de Dios. Mire, veamos que Él es Señor y soberano. Versículo 26, rápidamente vamos a terminar. Vamos a seguir la próxima vez que estemos juntos. Dice el versículo 26. Veamos la soberanía de Dios en esta porción. Dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él ha puesto límites sobre la vida de los hombres. El salmista dice que el hombre en su vida puede vivir hasta los 70 y los más robustos 80, ¿verdad? Que es el promedio de vida de los hombres en general. Unos un poco más, otros menos. Pero Él ha puesto límites en la vida de los hombres sobre los cuales Él no pasará. Así como Job dice que Dios cuando crea y crea el mar y pone límites al mar, y la playa llega, el oleaje llega hasta el límite establecido por Dios y no pasa más allá, salvo que haya un terremoto, un sismo, y que haya un tsunami, pero no pasa más allá del límite establecido. Así también, ese Dios soberano ha puesto límite y ha prefijado límites sobre los hombres. Y esa palabra prefijado tiene que ver con que Dios ha ordenado, Dios ha establecido la vida y el tiempo de los hombres.
Segundo pasaje dice, y en esta misma, Hechos 26, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Dice la NBI, de un solo hombre hizo todas las naciones. Así estableció Dios la vida sobre los hombres. De un solo hombre, de una sola sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación con un propósito, versículo 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y termino con esta última porción. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios es fuente de vida. Dios es fuente de vida. En Él estaba la vida, dice Juan, y vamos a volver a ese pasaje en algún momento. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Somos nosotros, con esta porción, podemos decir, nosotros somos finitos, seres finitos, y nuestro Dios, este Dios, es un ser infinito. Nosotros necesitamos de Dios para nuestra existencia. Dios no necesita de nosotros para su existencia. Él existe por sí. Él tiene vida propia en sí mismo. Él es todopoderoso. Y nos ha enseñado el Señor a depender nosotros de Él. Así como el pámpano está ligado a la vid, nosotros estamos ligados al Señor, a nuestro Dios. Sin Él, nada podemos hacer. Sin Él, nada podemos hacer. Si Él le dejare, creo que Job también dijo eso, si Él dejare, no pusiese su mirada en el hombre, entonces el hombre dejaría de ser. Entonces, esta primera verdad concentrada en esa porción es lo que quiero dejar con ustedes. Ese Dios creador de todas las cosas, ese Señor es sustentador de todo lo que existe y es sustentador de nuestras vidas. Y aprendamos a partir de esta porción y de otras que podamos leer, conocer a ese Dios que está al control de todas las cosas que nos suceden. Aún conoce nuestros pensamientos, nuestros corazones, las cosas que nos pasan, nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestras dificultades, todo está al conocimiento y al control, porque Él es Dios. Vamos a orar para terminar la reunión y que el Señor bendiga su palabra. Nuestro Dios y Padre bendito, te damos gracias por esta hora que hemos pasado comentando, leyendo tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios creador del cielo, de la tierra, de todo lo que existe, tú eres sustentador de ella, tú has puesto todo en el lugar en que tú lo has establecido. Tú eres santo. Nosotros sobre la tierra nos hemos corrompido, pero te damos gracias porque así como el apóstol llevó ese mensaje, el mensaje de la cruz, el evangelio del Señor Jesús, así también nosotros hemos recibido ese mensaje glorioso que transformó nuestras vidas y que nos ha dotado. Has puesto de tu espíritu para poder conocerte y apreciarte y conocer tus propósitos para nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos volver a casa ahora, meditando en lo que hemos leído y meditando en la grandeza de nuestro Dios. Bendice, Señor, nuestro regreso a casa. Guárdanos en el viaje, líbranos de accidentes, líbranos del mal y que podamos volver a casa
animados, motivados de seguir escudriñando tu palabra para seguir conociéndote mejor. Te damos gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.